Hola, bienvenidos a este nuevo video de Mi Sueño Google. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tópico muy interesante, sobre diferentes opiniones que podemos encontrar en noticias y en blog en la web, y sobre algo que repercute en el mundo de la informática. La inteligencia artificial se dice en un dilema o en una problemática que se está analizando, va a quitarles trabajo a muchos programadores, diseñadores y gente que trabaja en el mundo IT. Eso es lo que piensan algunas personas, lo que de hecho algunas empresas están haciendo, quitándole mano de obra humana y optimizando y automatizando con inteligencia artificial. Pero hay otras personas que defienden, en las cuales me incluyo, de que la inteligencia artificial sí va a mutar el tipo de trabajo o las operaciones que hacen los humanos y que la programación como la conocemos no va a seguir siendo igual, sino que los programadores van a tener que tener conocimiento de Machine Learning y más que nada van a controlar y automatizar esas herramientas automatizadas de inteligencia artificial. Como pasó en la revolución industrial, que se necesitó otro tipo de mano de obra, los empleos y los trabajos cambiaron, los campesinos tuvieron que irse a las fábricas y se mudó toda la urbanización dentro de lo que eran cerca de las fábricas, se hizo un despliegue grande y una evolución grande en la civilización, cambió, los trabajos mueven las personas, entonces si no hay trabajo, cambia el tipo de trabajo, las personas cambian y se mueven, se mudan, se adaptan a la necesidad del mercado. Hoy el mercado está en un limbo entre que la inteligencia artificial tiene grandes avances, pero todavía en la vida cotidiana no se notan tanto. Sí en las personas que utilizan ChatGPT, en las personas que ya utilizan tecnología o que están trabajando, pueden ver estos avances en estos últimos 5 años. Pero yo creo que la repercusión y para que un jubilado, un retirado, directamente mejore su calidad de vida gracias a la inteligencia artificial, faltan años, no tantos, pero estamos en camino. Pero, ¿a qué va el video? Al análisis de decir, che, y los programadores junior, en cual por el momento me incluyo, ¿programan más? ¿Programan menos? ¿Es lo mismo haber aprendido a estudiar o haberme formado en la educación con la inteligencia artificial, o sea, ser un nativo de educación de inteligencia artificial o no? ¿Son los mismos programadores juniors que están desde hace 3 años, 4, post pandemia, actualmente intentando trabajar que los que estuvieron antes? Yo creo que no, porque la principal diferencia es la inteligencia artificial. Cuando yo comencé a estudiar post educación secundaria, en el 2013, en la carrera de ingeniería en sistemas, no existía la inteligencia artificial y eran otros tipos de tecnologías. Se usaba, por ejemplo, en primer año C++, que hoy en día sigue. Se usaba en segundo año, por ejemplo, Java, que hoy todavía sigue. Se usaba SQL, que todavía sigue. Y algunos otros conceptos más, como empezaba ya en tercer cuarto año a verse JavaScript. Pero no era un lenguaje como que tenía el auge que hoy en día tiene. Ni hablar de TypeScript, ni hablar de Go, ni hablan bueno, Swift todavía no estaba, se usaba Objective-C para aplicaciones de celulares iPhone. Y recién el smartphone estaba empezando a instaurarse fuertemente. Eh, Estamos hablando hoy de un iPhone 16, que hace 16 años salieron. eh, yo estoy hablando de esto de hace 12 años, ya el iPhone 4 ya mostraba lo que era y se usaba mucho más los celulares, entonces pasó el diseño responsive, el JavaScript empezó a tomar más auge y hoy en día es otra tecnología. Yo tuve exámenes en papel de Java, de C++, el final, me acuerdo del primer año,
de algoritmos y estructura de datos, era pizarra y te daban tres problemas y tenías que resolver la pizarra. Eh, con todo eso que la profesora te hacía preguntas de acuerdo a lo que vos hacías y era imposible saber si estaba bien, porque no había manera de compilarlo en el pizarrón o en la pizarra. Entonces era una manera totalmente diferente. Después pasé a una tecnicatura en donde ya ahí se veía un poquito más de tecnologías nuevas. Siempre la universidad es como que van los planes de estudio un poco más antiguos, más lentos de lo que es el mercado. Si bien después la carrera cambió el plan de estudios, se siguen viendo los mismos lenguajes al comienzo. Y yo creo que la mayoría de las carreras universitarias comienzan de esa manera, con algún lenguaje que no es JavaScript al comienzo. A lo mejor me equivoco, pero en la mayoría arranca con C, C++, C Sharp, Java, que son lenguajes un poco que expulsan a la gente, creo. No existía tanto el auge de Python, por ejemplo. Eh, Creo que llegó hace más de... Si bien se usa del 91 Python, creo que no estaba todavía en mi cabeza decir, no, tengo que aprender Python. Pero sí recursé muchas materias, hasta de hecho algoritmo lo recursé, algoritmo después una que se llamaba paradigma de programación, también la recursé como 3 años, no es porque me gustaba, sino porque era difícil y terminaba dejando. Eh, y creo que esa formación de muchos años seguidos de repetir los conceptos, de qué es un diagrama de clase, qué es la orientación a objetos, que cómo resolver un diagrama a papel con el PCIN. Hasta el día de hoy a mis alumnos también le explico algún ejercicio en PCIN. Creo porque la lógica va de un lado y la sintaxis y el lenguaje de otro. Si entendés la lógica, después vas a tener que saber cómo volcarlo en un lenguaje. Pero creo, después siendo profesor de una tecnicatura que me egresé, costaba mucho inculcarle los valores o que las personas aprendan la lógica, que aprendan el razonamiento, el pensamiento crítico, matemática discreta, álgebra de Boole, que eso a la larga si uno no tiene unos buenos cimientos se nota, porque independientemente de que no sepas programarlo en algún lenguaje porque no sepas la sintaxis, si lo sabes plantear, lo copia al código y cambia un poco la sintaxis y lo vas a hacer. Ahora, si no sabes cómo resolver el problema, no entiendes cuál es la esencia, qué es lo que estás resolviendo, creo que es complicado. Hoy en día con la inteligencia artificial me tocó, ya siendo profesor el año pasado y bueno, estos años, yo en mis clases la doy. O sea, desde el primer momento enseño cómo creamos una página web, por ejemplo, de inteligencia artificial, la usamos, explico un poco cómo es el prompt, cómo mejorar el tema del prompt, del ingreso de los datos y trabajamos ya con la inteligencia artificial. Yo creo que obviarla no es al vicio porque igual van a intentar. Lo que yo sí tengo que mostrarles es cómo hacerlo de la mejor manera. Ahora, no es suficiente. Y le hago mucho hincapié de vamos a hacer ejercicio, entender lo que te está dando, entender todas las líneas, porque si te lo da y después vos querés un cambio, vas a volver a pedirle un cambio, pero no vas a saber cuál es la diferencia entre los dos resultados. Entonces, a la hora después de una entrevista o de resolver un problema, la inteligencia artificial te va a tomar solamente los prompts que vos le estás dando y a lo mejor no estás dándole todo el contexto de la información o todo el proyecto o no le estás explicando información que uno mismo lo está obviando porque no lo sabe. Entonces la inteligencia artificial va a ser buena si sabe todo el contexto y es muy difícil que la inteligencia artificial le podemos decir todo hoy en día. Gracias a Copilot y a toda la integración al Visual Studio Code y a Gemini y a DeepSeek y a todas las inteligencias artificiales que se van sumando, hoy en día programar o llegar a un proyecto con la programación es mucho más sencillo que antes. Antes vos tenías que buscar algún proyecto que ya esté hecho, comprarlo al proyecto, o pagar la clase y ver cómo para recién acceder al código. Hoy en día podés acceder a un código en segundos. Pero esa desventaja la da el hecho de la inmediatez de no saber o no leer lo que estás haciendo. O sea, copiarlo, pegar, lo haces y no, nunca lo llegas a entender. Eh,
y si no comprendes cómo funciona, después si hay algún problema no lo vas a saber resolver. ¿Qué pasa? Hay algunas noticias que dicen que los programadores son más vagos, que cambió la manera en programar, que los juniors ya no son lo que eran antes. Vamos a ver y vamos a ir sacando algunas conclusiones. Vamos a ver entonces. Los jóvenes programadores ya no saben programar. La IA está provocando ahora lo mismo que provocó con la calculadora hace medio siglo. Las nuevas generaciones de desarrolladores dependen cada vez más de la IA, aseguran expertos. Mientras Hesselhound ya indicó que a estas alturas nadie debería aprender a programar porque ya lo haría la IA por nosotros. Esta primera revolución de la IA nos recuerda la que también vivimos hace épocas con las calculadoras. Se siguen usando las calculadoras. Hay poca gente que ya hace a mano, eso sí lo noté, que hay chicos de mi edad y mucho más chicos que no, vos le decís 5 dividido en 2 y quedan pensando. Pero bueno, creo que pasa lo mismo de decirme, che, haceme un if, me queda, no, yo uso ChatGPT. Eh, Era un hombrecillo de calvo, de cabeza hueca, de cabeza huevo, pero todo eso daba igual. Había descubierto cómo hacer que la humanidad había olvidado. Sabía multiplicar sin la ayuda de un nivelador. Tras demostrar, los miembros del nuevo Pentágono quedaron asombrados. Alguien era capaz de multiplicar con un papel y el boli. Todo lo imaginó Isaac Asimov en su novela La sensación del poder, publicada originalmente en 1958. La historia de apenas 3.700 palabras es sencillamente prodigiosa. Os animo a leerla y plantea un futuro en que los seres humanos no saben cómo realizar las operaciones matemáticas y dependen de ordenadores para todo. Miren, 58. Cuando Hubble realiza ingeniería inversa de ese proceso de cálculo, crea una situación extraordinaria, una que desemboca en una conclusión igualmente sorprendente y tristemente predecible. Yo leí aquella historia hace cerca de 30 años y ya entonces me pareció fascinante. Soy un fan absoluto de la saga Fundación de Asimov, pero aprecio la serie de Apple TV para traicionar ese legado. El prolífico autor transmitió un mensaje claro. Quizá no es tan buena la idea de depender demasiado de las máquinas, o quizás sí. Los programadores que no se dejan programar. Es lo que desde luego está pasando en el mundo de la programación, que sin lugar a dudas es el segmento más afectado por la llegada de la inteligencia artificial. Los modelos de IA han demostrado ser valiosísimos asistentes a la hora de programar y apenas 6 meses después del lanzamiento de ChatGPT, 9 de cada 10 programadores o profesionales usaban IA para programar, o sea, los primeros que la han empezado a usar. Los modelos de hecho se han vuelto cada vez más capaces de este tipo de tareas y la popularidad de herramientas como Cursor ha demostrado que la conquista de la programación sin esfuerzo en base al tap 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 cada vez más clara. Hasta quienes no sabían programar o sabían, pero no ciertos lenguajes de programación, son capaces de crear aplicaciones sorprendentes. La IA no es perfecta, de luego, pero una cosa está clara, cada vez mejor. Es por supuesto, plantea un riesgo que nos olvidemos de ser cómo programar, de saber cómo programar. Es justo lo que denuncia un desarrollador llamado Nemanja Cole, que en su blog explicaba cómo los nuevos desarrolladores no son capaces de programar. Según la experiencia, la nueva generación de programadores utilizan ChatGPT, Copilot o Cloud a todas horas. Eso dice que les permite entregar más código que nunca, pero según este desarrollador, esos jóvenes programadores no saben por qué ese código funciona o si habría otra forma de hacerlo mejor. Estamos sacrificando la comprensión profunda del código por parches rápidos y aunque se nos haga sentir bien ahora, los pagaremos más adelante. Pasa lo mismo con la comprensión de texto. La IA te da respuesta, pero el conocimiento que adquieres es superficial. Con Stack Overflow tenías que leer múltiples discusiones de expertos para obtener una visión completa. Era más lento, pero acababas entendiendo no solo lo que funcionaba, sino por qué funcionaba. Antes leyendo los blogs era otra manera de poder intentar resolver un problema. La calculadora nos enseña el futuro. Puede que las calculadoras hicieran que algunos trabajadores realicen esa tarea quedaran desplazados al principio, pero su impacto a la larga ha sido enormemente positivo. Bien, sí. Pasar algo así con la IA y la programación es muy probable. La IA ya ha demostrado ser una valiosa ayuda para los programadores. Y es fácil pensar que los programadores evolucionan para convertirse en arquitectos o ingenieros de software, delegando la mayoría de tareas a la programación de las IA cuando se demuestre que en efecto ese código funciona de forma óptima. El CEO de Nvidia declaró en febrero del 2024 que a estas alturas nadie debería aprender a programar porque ya lo habría la IA por nosotros. Otro como Mark Gurman de Amazon coincide en esa apreciación y en la industria se están viendo varios movimientos en esa dirección.
Dentro de un ser humano, ojito, sorprende al mundo y revele que ha aprendido a programar sin la ayuda de las máquinas. Interesante. Inteligencia artificial y carreras profesionales. ¿Esto cómo impactará en las carreras? Y hay algunas carreras que van cambiando el plan de estudio y se crean nuevas, como la ciencia de datos, como la inteligencia artificial, como el machine learning. Hay nuevas ingenierías que antes no estaban, licenciaturas y tecnicaturas que se van adaptando a esto. Ciberseguridad, que antes no había. Hay quien opina que el trabajo de desarrollar el software podría convertirse en obsoleto en torno al 2030, momento en que las máquinas pasarían sistemáticamente a programarse a sí mismas y los humanos se limitarían a explicarle lo que quieren que hagan, y quienes creen que aunque estemos ante el fin de la programación tal como la conocemos, la idea de la obsolescencia es un temor infundado, y que si bien la automatización y la inteligencia artificial transformarán el panorama, el rol de los desarrolladores evolucionará para hacer más hincapié en la creatividad, el pensamiento estratégico y la gestión del sistema automatizado. Hay que ver cómo impacta esto en los chicos, en la educación y en todo lo que conlleva. Un CEO, un senior, un semi-junior, un junior que es nativo de inteligencia artificial es muy diferente a alguien que no lo haya sido. Yo creo que a futuro van a ser mucho más rápido las soluciones, eh, pero también va a pasar eso de que pueden estar un poco más inestables desde lo humano o pueden parecerse todas las mismas software. De hecho, hoy en día, a ver, un software es lo mismo. O sea, una página web es un conjunto de HTML que tiene un diseño y chao, no podés innovar mucho. Pero creo que falta un poco ahí, en algunos casos, salvo contado con la mano, en la creatividad del diseño, en la creatividad de decir, che, esta página web es distinta a todas las demás. Creo que hoy en día se busca que funcione rápido, a menor costo, antes de que sea algo diferente, costando tiempo. La razón por la que los programadores ya no saben programar. En consecuencia, el desarrollo tecnológico nos permite agilizar. Bill Gates está buscando en España trabajadores senior. Eso también, los senior cada vez buscan más senior, cada vez más difícil de conseguir senior y cada vez junior es más difícil de conseguir trabajo. Según su experiencia, esta nueva generación de programadores utilizan constantemente la inteligencia artificial para que les cree el código de una app o el proyecto que le estén trabajando. No lo veo malo. Y aunque en términos de productividad y cantidad de código que entregan a hacer más, este hombre señala que no saben por qué funciona ese código o si habría una mejor manera de hacerlo. Antes capaz que demoraban más y sabían más. Pero ¿qué es mejor? ¿Que demore más o menos? ¿Que sepan más o que sepan menos? ¿O que lo entreguen? O sea, todo es relativo. La guía te da respuesta, pero el conocimiento que adquiere es superficial, lo mismo de siempre, lo mismo ocurre con la calculadora. Y bueno, vamos a ver alguna otra más. La guía define el rol de programadores junior, es una buena idea. El auge de los asistentes de la programación en los últimos 2 años ha revolucionado el sector. Han transformado la forma de trabajar a los desarrolladores, creando la brecha de experiencia entre los programadores junior y senior. Habrá que ver si esa brecha se cortó entre alguien que recién arranca y un senior. Ya no existen programadores junior, porque la IA eleva el nivel de todo. Habrá que ver. Los desarrolladores afirman que la adopción de los asistentes de programación acelera el campo de la ingeniería de software en lugar de eliminar puestos de trabajo. Otra visión. En otras palabras, los asistentes de IA pueden acelerar el proceso de programación, pueden crear más errores que requieran intervención del supervisor humano. Los asistentes de IA pueden ayudar a los programadores. En aquel entonces, buscar cada pocos minutos en Google parecía ser una trampa, pero se volvió común, es verdad. En su momento decía, no, no tenés que buscar, yo me acuerdo en la secundaria, no, tenés que buscar de los libros, no podés buscar de Google o de Wikipedia. Pero, ¿por qué? Si hay una pregunta, una consigna y la puedo buscar y sacar de la información de un lado en segundo, ¿por qué me tengo que ir a buscar un libro? O sea, si va a ser la misma información. Ahora, si la información de la rápida no es concisa y no es buena, bueno, la guía puede ayudar a los estudiantes. Algunas universidades han desarrollado sus propias versiones para ayudar a estudiantes a formular preguntas adecuadas. Está bueno eso. El objetivo realmente es enseñar a los estudiantes cómo pensar y resolver problemas con las herramientas
que tenemos y que tendremos en el futuro que se trate del mundo real y las aplicaciones. Claro, o sea, es como decir, no, tenemos todas estas herramientas para vos, pero no la usé, porque si no, no vas a saber cómo programar. O sea, usala, pero y ten curiosidad de aprender. Cree que está enseñando a los programadores más perezosos, lo que podría crear problemas que no sabrán cómo resolver. Rápidamente se llega a un punto en el que la guía ha hecho todo el trabajo, pero sigue teniendo fallos y tú no entiendes el código en absoluto porque no lo has escrito tú. Cuando el código alcanza cierto nivel de complejidad, la guía puede haber creado un problema tan profundo que resulta imposible de solucionar. Sí. Y en ese punto está realmente jodido porque no puedes entender el código y no puedes arreglarlo ni la guía tampoco. Sí. Ojo, hay que meterle mucha mano a la guía, o sea, aprender a la guía para ver qué nos devuelve y saber usarla lo más que se pueda. Más que aprender a programar, yo diría aprender a programar con IA y aprender la IA lo más que pueda. Las herramientas de IA actuales no crean arquitecturas bien pensadas como la haría un humano, es verdad, eso no es lo mismo, pero no nos olvidemos que la IA está alimentada por humanos. Escriban código únicamente pensando a corto plazo. Y bueno, Anthoric presenta Cloud 3.7 Sonnet, la primera IA híbrida capaz de razonar y programar. Estamos hace poquito. Ojo, porque siempre se dice no, que las máquinas no pueden pensar, que no sé qué. Bueno, ojo acá con esto. Cloud, el razonamiento de frontera hecho práctico. Será motivo de otro video, pero vean ahí. Software Engineering, el 70%. Código de Cloud, y ahí tienen alguna información. Trabajando en Cloud en tu base de código, construyendo responsablemente, mirando hacia el futuro. Bueno, la idea es que les dejo estos links para que después investiguen un poco sobre esta inteligencia artificial. Creo que sirvió este video, me sirvió a mí para pensar, para mostrar mis pensamientos. Eh, y en 3 años, ¿qué usará Google? Supuestamente usará su Gemini, pero puede volverse atrás, puede usar otra. ¿Cómo será el trabajo en 3 años? Yo creo que es totalmente diferente a lo que yo en su momento me parece haber imaginado hace 10 años. Pero los mismos libros de lógica, los mismos libros de fundamento están. Los mismos libros, ahora voy a enseñar matemáticas, las mismas matemáticas hace 200 años. Eh, entonces, hay fundamentos que son esenciales, independientemente de si la IA me toma el trabajo o no. Creo que una es la capacidad de comunicarse y la otra es la capacidad de razonar. No nos olvidemos que estas computadoras o esta inteligencia artificial fueron hechas por personas que razonan igual que nosotros. Entonces, si yo conozco el razonamiento lógico, creo, y el pensamiento científico, creo que voy a poder tener un plus mínimo necesario y más. Espero que les haya gustado este video, denle like, qué opinan de este video, de estas noticias, y los leo en comentarios. Suscríbanse y denle like, ¿no? No me abandonen. Que tengan una hermosa mañana, tarde, noche. Hasta luego.